Che, ¿alguna vez te pusiste a pensar en esas fuerzas invisibles que manejan el mundo? Sí, sí. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los fondos de inversión, de esos Ajá. gigantes financieros que mueven los hilos de la economía global. Exacto, y no estamos hablando de cualquier fondo, vamos a enfocarnos en los tres grandes: BlackRock, Vanguard Ajá. y State Street. Los que manejan más guita que algunos países, ¿no? Tal cual. Sí. Para que te des una idea, BlackRock solo maneja más de 11 billones de dólares. Uf, Pensá que eso es como si pudieras comprar todas las casas de la provincia de Buenos Aires y te sobra plata. una locura. Es una locura. ¿Y de dónde sacaron tanto poder? Y ¿Cómo llegaron a ser tan grandes? bueno, hay un par de factores. Ajá. Por un lado, el auge de los fondos pasivos, que básicamente copian índices bursátiles en lugar de elegir acciones por separado. Ujú. Y BlackRock, con su software Aladdin, sí es un maestro en esto. Imagínate un programa que procesa datos a lo loco para tomar decisiones de inversión de forma automática. Eso les permitió crecer a un ritmo impresionante. O sea, como un robot que juega en la bolsa Más o menos. y siempre gana. Y ojo, que no solo manejan plata, Claro. también tienen una influencia enorme en las empresas. ¿A qué te referís? A que son el principal accionista del 88% de las empresas que componen el índice S&P 500. Para. O sea, O sea, que prácticamente controlan casi todas las grandes empresas de Estados Unidos. exactamente. Wow. Y esto les da un control que se extiende a las agencias de calificación, a las bolsas, incluso a empresas que compiten entre sí. Y esto no es un problema. Esa No es como demasiado poder en pocas manos. es la gran pregunta. Es decir, ¿Te acordás de cuando Cristina y Chávez se la pasaban criticando a los fondos buitres? sí, me acuerdo. Bueno, esas advertencias tempranas nos mostraban cómo estos fondos estaban empezando a controlar la economía global. Sí, es verdad. En ese momento se hablaba mucho de eso. Claro. Pero no sé si la gente entendía bien de qué se trataba. Porque estos fondos no son tan visibles como las grandes empresas, pero su influencia es enorme. Sí. Imagínate que revisas tu alacena y te encontrás con que los tres grandes son accionistas mayoritarios de las empresas que producen la hierba, los fideos, Ujú. hasta la leche. Es como si fueran los dueños de todo. En cierto modo, sí. Mm. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué significa este poder para nosotros los ciudadanos de pie? Buena pregunta. Nos conviene que estas empresas tengan tanto control. ¿No? Es un peligro para la economía. Para entenderlo mejor tenemos que mirar un poco hacia atrás. Down. El auge de estos fondos coincidió con la era de la globalización, que les dio un montón de capital para invertir. Ajá. Pero desde 2016, Sí. con el Brexit, Sí. la elección de Trump La pandemia, Sí. la guerra en Ucrania. y la guerra, la cosa cambió. Es como si el mundo estuviera volviendo a cerrarse, ¿no? Sí, y esto plantea un desafío Claro. para estos fondos que estaban acostumbrados a operar en un mundo globalizado. Un ejemplo interesante es el conflicto de Elon Musk con Vanguard con el manejo de Tesla. ¿Qué pasó ahí? Vanguard, como accionista mayoritario de Tesla, Sí. se opuso a un aumento desproporcionado del sueldo de Musk en 2018. Fíjate cómo un fondo de inversión puede llegar a meterse hasta en el manejo de una empresa tan innovadora como Tesla. Es increíble. O sea que estos fondos no solo invierten, Claro. sino que también se meten en las decisiones de las empresas. Exactamente. Y esto nos muestra cómo su poder se extiende a todos los niveles de la economía. Y mientras tanto, de otro lado, tenemos a tipos como Shorty Vance, ¿no? Sí. ¿Quién es? Vance, un financista de derecha Ajá. que fundó Narya Capital con el apoyo de gente como Peter Thiel y Eric Schmidt. Él representa una visión más nacionalista del capitalismo Ajá. en contraposición al globalismo de los grandes fondos. Es como si hubiera una pelea entre dos modelos de capitalismo, ¿no? Exacto. Interesante. Y esta pelea se hizo más evidente con el quilombo que se armó con la inversión ESG durante el gobierno de Biden. Ahí me perdí un poco. ¿Qué es la inversión ESG? Y es la inversión que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Básicamente la idea es que las empresas no solo deben buscar ganancias, sino también tener un impacto positivo en el mundo. Suena bien, ¿no? Suena bien. ¿Por qué se armó tanto lío? Porque los republicanos acusaron a los tres grandes de usar la ESG para imponer una agenda progre y de usar su poder como accionistas para avanzar en objetivos políticos liberales. Claro, como si estuvieran usando la guita para imponer sus ideas. Exacto, sí. Y esto llevó a que varios estados republicanos retiraran miles de millones de dólares de BlackRock
en protesta por sus políticas ESG. O sea que al final, por más poderosos que sean, estos fondos también tienen que responder a la presión política. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la búsqueda de la eficiencia en la economía moderna. ¿A qué te referís? A que esta obsesión por la eficiencia a veces nos hace perder de vista otras cosas importantes, como la justicia social, Sí. la sostenibilidad ambiental o la resiliencia económica. ¿Puedes dar un ejemplo? Claro. Dale. Pensemos en el problema del monocultivo en la agricultura. Ajá. Maximizar la producción de soja en la pampa, por ejemplo, Sí, nos hace más eficientes en el corto plazo, claro. pero nos deja más vulnerables a las plagas, las enfermedades y el cambio climático. Es como poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. Sí. Y lo mismo pasa con los fondos de inversión. Mm. Su enfoque en las ganancias a corto plazo y el valor para el accionista puede ir en contra de la resiliencia a largo plazo y el bien común. O sea que la eficiencia llevada al extremo puede ser contraproducente. Tal cual. Interesante. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿De dónde sale toda la plata? Sí, me lo estuve preguntando todo este tiempo. ¿De dónde? ¿De dónde sacan tantos millones? Bueno, gran parte de esa plata viene de los fondos de pensión y los ahorros de la clase trabajadora. En serio. O sea que nuestra propia plata está alimentando a estos monstruos. Así es una ironía bastante pesada, ¿no? Los laburantes ahorran para su jubilación y sin saberlo terminan financiando un sistema que a la larga puede perjudicarlos. Una locura total. ¿Y dónde más meten la plata estos fondos? Porque dijiste que estaban en todos lados. Exacto, ya hablamos de las empresas de consumo masivo, pero también están metidos en el sector inmobiliario. Ahí me tocaste un tema sensible. ¿Cómo están afectando estos gigantes el acceso a la vivienda? Bueno, la tendencia es que invierten cada vez más en propiedades, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Fíjate lo que pasó en Italia. BlackRock, Vanguard y State Street compraron participaciones en empresas que manejan servicios públicos esenciales como la luz, el agua y el gas. O sea que no solo controlan lo que comemos y usamos, sino también los servicios básicos. Exactamente. Y esto tiene implicaciones muy serias para la gente. Imagínate un escenario donde el acceso a la vivienda, la energía o el agua esté en manos de un puñado de empresas que solo buscan ganar plata. Como escenario bastante distópico, la verdad. Y no nos olvidemos del rol que jugó la flexibilización cuantitativa en todo esto. Después de la crisis del 2008, los bancos centrales inyectaron millones de dólares en el sistema financiero y gran parte de esa guita terminó en manos de los fondos de inversión. O sea que las medidas que se tomaron para rescatar al sistema financiero después de la crisis terminaron beneficiando a estos fondos. Así es. Y esto genera un círculo vicioso. La riqueza se concentra cada vez más en la cima, mientras que la clase media o los laburantes se las ven negras para acceder a la vivienda, a los servicios básicos y a oportunidades de inversión. Es como volver al feudalismo, donde los señores feudales controlaban la tierra y los recursos, y el resto dependía de ellos para sobrevivir. Es una buena comparación. Y esto nos lleva a preguntarnos si este sistema económico es realmente sostenible. ¿Cómo podemos garantizar una distribución más justa de la riqueza y el acceso a los recursos esenciales en un mundo donde el poder financiero está tan concentrado? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla creo que tenemos que entender cómo llegamos a este punto. ¿Cómo se fue construyendo este modelo económico que concentra tanto poder en pocas manos? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a las ideas de economistas como Adam Smith, David Ricardo y Frederick Winslow Taylor, que sentaron las bases del pensamiento económico moderno. ¿Y qué tienen que ver estos tipos con la situación actual? Mucho Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones, argumentaba que la especialización y la división del trabajo aumentan la productividad. David Ricardo, con su teoría de la ventaja comparativa, defendía el libre comercio como motor del crecimiento económico. Y Frederick Winslow Taylor, con su teoría de la administración científica, promovía la eficiencia como objetivo principal de la gestión empresarial. O sea que estos tipos plantaron la semilla de un sistema económico basado en la búsqueda constante de la eficiencia, la productividad y el crecimiento. Exactamente. Y si bien estas ideas tuvieron un impacto positivo en el desarrollo económico, también sentaron las bases para la concentración del poder y la desigualdad que vemos hoy en día. Claro, porque buscar la eficiencia a cualquier costo puede tener consecuencias negativas como la pérdida de empleos, la reducción de salarios y la precarización laboral. Tal cual. Un ejemplo claro de esto es lo que pasó con la industria de la basura en Estados Unidos. Wayne Huizenga, el fundador de Waste Management, consolidó el mercado a través de compras y fusiones, creando una empresa gigante y súper eficiente. A simple vista eso podría parecer algo positivo, ¿no? Una empresa más grande y eficiente debería ofrecer mejores servicios a menor costo. El tema es que esa consolidación tuvo un costo alto.
Se eliminó la competencia, se perdieron empleos y se bajaron los sueldos de los trabajadores de la basura. O sea que la eficiencia en este caso se logró a costa del bienestar de los trabajadores y de la competencia en el mercado. Exactamente. Y esto nos muestra cómo la búsqueda de la eficiencia sin límites puede tener consecuencias negativas para la sociedad. Y hablando de eficiencia sin límites, me acordé del tema de los monocultivos que mencionaste antes. ¿Cómo se relaciona esto con la búsqueda de la eficiencia? Bueno, los monocultivos son un ejemplo de cómo la búsqueda de la eficiencia en la agricultura puede tener consecuencias negativas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. ¿Podrías desarrollar un poco más este punto? Claro, pensemos en la producción de soja en Argentina. Al concentrar la producción en una sola región y utilizar un solo tipo de semilla, se logra una alta eficiencia y se reducen los costos. Pero esto hace que todo el sistema sea muy vulnerable a las enfermedades, las plagas y los eventos climáticos extremos. Y exactamente. Y si una plaga o enfermedad afecta a la soja en Argentina, el impacto se siente en todo el mundo, ya que somos uno de los principales productores a nivel global. Es como si la búsqueda de la eficiencia hubiera creado un punto débil en el sistema. Una vulnerabilidad que pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Tal cual. Y esto nos lleva a un punto clave. La necesidad de buscar un equilibrio entre la eficiencia y la resiliencia. ¿Qué te referís con resiliencia? La resiliencia es la capacidad de un sistema para adaptarse a los cambios, resistir a las crisis y recuperarse de los golpes. Y en el contexto de la economía global, ¿cómo podemos fomentar la resiliencia? Hay varias estrategias. Una es la diversificación, es decir, evitar la dependencia de un solo proveedor, un solo producto o una sola región. Como en el caso de los monocultivos, donde la dependencia de una sola variedad de soja aumenta la vulnerabilidad del sistema. Exactamente. La diversificación reduce el riesgo y aumenta la capacidad de adaptación ante los cambios. ¿Y qué otras estrategias podemos implementar para fomentar la resiliencia? Otra estrategia clave es la redundancia, es decir, tener sistemas de respaldo, planes de contingencia y capacidad de respuesta ante imprevistos. Es como tener un plan B en caso de que el plan A falle. Exactamente. La redundancia puede parecer ineficiente a corto plazo, pero a largo plazo es fundamental para garantizar la estabilidad y la continuidad. Y esto se aplica a todos los niveles, desde la gestión de empresas hasta la gobernanza global. Así es. Necesitamos sistemas económicos y políticos más resilientes, capaces de adaptarse a los desafíos del siglo XXI como el cambio climático, la escasez de recursos y las crisis globales. Es un desafío enorme que requiere un cambio de mentalidad alejándonos de la obsesión por la eficiencia a corto plazo y adoptando una visión más holística y a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Tenemos que dejar de pensar en la economía como una máquina diseñada para maximizar la producción y el consumo y empezar a verla como un ecosistema complejo, interconectado e interdependiente. Un ecosistema que tenemos que cuidar y proteger si queremos que siga funcionando de manera sostenible para las futuras generaciones. Y para lograr este cambio de paradigma necesitamos un debate público informado y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Un debate que debe abordar temas cruciales como la concentración de poder en manos de los fondos de inversión, la creciente desigualdad, la crisis ambiental y la necesidad de un nuevo modelo económico más justo y sostenible. Sin duda. La construcción de un futuro más resiliente y equitativo exige una profunda reflexión sobre el rol de las instituciones financieras, la gobernanza global y los valores que guían nuestras decisiones económicas. Un camino que requiere la participación de todos, desde los ciudadanos hasta los líderes políticos y empresariales. Exacto. Y para profundizar en este tema, en la próxima parte de nuestro Deep Dive, analizaremos el impacto de la inversión ESG y las crecientes tensiones entre el capitalismo de los grandes fondos de inversión y el capitalismo de los fondos de cobertura. Una batalla que seguramente definirá el futuro de la economía global y la distribución del poder en el siglo XXI. Decías que la inversión ESG se convirtió en una especie de ring ideológico. Sí, es increíble cómo algo que en teoría busca un impacto positivo terminó tan politizado. ¿A qué te referís exactamente? No me queda del todo claro. Mira, durante el gobierno de Biden, los tres grandes se subieron a la ola de la inversión ESG, impulsando la idea de que las empresas no solo deben pensar en las ganancias, sino también en su impacto social y ambiental. Y hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que esto generó un rechazo fuertísimo por parte de los republicanos. Los acusaron de imponer una agenda progre y de usar su poder como accionistas para avanzar en objetivos políticos liberales. Claro, como si estuvieran metiendo la ideología en el mundo de las finanzas. Exacto.
Y no se quedaron solo en palabras. Algunos estados republicanos retiraron millones de dólares de BlackRock en señal de protesta y hasta hubo demandas contra los tres grandes por supuestas violaciones a las leyes antimonopolio. O sea que la cosa se puso bastante picante. Sí, y esto nos muestra la tensión que hay entre dos visiones del capitalismo. Por un lado, tenés el capitalismo de los grandes fondos que buscan maximizar las ganancias a largo plazo, pero también teniendo en cuenta factores ESG. Y por otro lado, tenés el capitalismo de los fondos de cobertura más agresivo y enfocado en las ganancias a corto plazo, sin importarles demasiado el impacto social o ambiental. Es como una pulseada entre dos gigantes donde el futuro del capitalismo está en juego. Tal cual. Y en esta pulseada el poder de información y la opinión pública son fundamentales. La gente tiene que entender qué implica cada una de estas visiones del capitalismo y exigir a sus líderes que actúen en beneficio del bien común. Y hablando de información, hay un tema que me parece clave y que muchas veces pasa desapercibido. El origen del dinero que manejan estos fondos, ¿de dónde sacan tanta guita? Gran parte de esa plata viene de los fondos de pensión y los ahorros de la clase trabajadora. En serio. O sea que sin saberlo estamos financiando a estos monstruos que pueden terminar perjudicándonos. Así es. Es una ironía bastante cruel, ¿no? Los laburantes ahorran para su jubilación y sin querer terminan financiando un sistema que a la larga puede jugar en su contra. Es increíble. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Hay alguna forma de cambiar esta dinámica? Esa es la pregunta del millón. Para empezar, creo que es fundamental que la gente esté informada y entienda cómo funciona este sistema. La educación financiera es clave para que los ciudadanos puedan tomar decisiones más conscientes sobre sus ahorros e inversiones. Totalmente de acuerdo. No podemos seguir siendo títeres de un sistema que no entendemos. Exacto. Y también es importante que se implementen regulaciones más estrictas para controlar el poder de estos fondos y evitar que actúen en detrimento del interés público. Claro, porque si los dejamos hacer lo que quieran, pueden terminar manejando la economía a su antojo. Así es. Y no olvidemos la importancia de la participación ciudadana. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos en el debate público, exigir a nuestros líderes que tomen medidas para construir un sistema económico más justo y sostenible y apoyar a las empresas que operan con responsabilidad social y ambiental. Sí, porque al final, el futuro de la economía depende de todos nosotros. Exactamente. Y este deep dive nos ha permitido explorar el inmenso poder de los fondos de inversión desde su influencia en los mercados financieros hasta su impacto en nuestras vidas cotidianas. Analizamos ejemplos concretos como el caso de Elon Musk y Tesla, la batalla por la inversión ESG y la consolidación del mercado de la basura. Y a través de este recorrido vimos que la búsqueda de la eficiencia a cualquier costo puede tener consecuencias negativas. Concentración de poder, desigualdad, pérdida de empleos y vulnerabilidad frente a las crisis. Tal cual. Y planteamos la necesidad de buscar un equilibrio entre la eficiencia y la resiliencia entre las ganancias a corto plazo y el bienestar a largo plazo. Un equilibrio que solo podemos alcanzar a través de un cambio de mentalidad, una mayor conciencia social y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Y este deep dive es solo el comienzo. El camino hacia un futuro más justo y sostenible requiere la colaboración de todos. Bueno, creo que con esto cerramos nuestro viaje por el mundo de los fondos de inversión. Esperamos que esta información les haya servido y los motives a seguir investigando sobre este tema tan importante para nuestro presente y futuro. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.